Una historia de perseverancia. Cómo Isabeli se convirtió en campeona en trampolines sin sus extremidades. Pareciera que no hay adversidades para esta niña de 14 años que no haya podido superar. ¿Qué importancia tiene la perseverancia en nuestras vidas? Así comienza Libertad sin Límites. Bienvenido a tu programa Libertad sin Límites. Como siempre, un gusto recibirte junto a Joel, que ya saludo. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Carola? Muy bien. Feliz. Mucho más cuando hay historias inspiradoras como las que hoy queremos compartir. Estas historias nos gustan y, por supuesto, nos inspiran, como tú lo dices, verdad, ¿no? Así que yo quiero conocer la historia ya de esta niña que llegó a tremendo éxito con limitaciones, y muchas otras personas que tienen todas las posibilidades no pueden alcanzar el éxito que ella tuvo. Así es, la historia de Isabeli, que es una historia realmente que deja una tremenda inspiración, y como tú lo has dicho, ahí ya la estamos viendo. 14 años, ella se consagró campeona nacional en trampolín y a través de las redes sociales se convirtió en una fuente de inspiración para miles y miles de jóvenes con discapacidades, Joel, que es el caso de ella. Luego de atravesar una infancia muy sufrida a raíz de un ataque cardíaco y un fallo orgánico múltiple cuando apenas tenía 7 años, esta joven, quien hoy tiene 14, como tú lo dijiste, logró superar sus expectativas de vida y además cumplir ese sueño que ella tenía, ser campeona en trampolines. ¡Qué superación! Mira, yo quiero resaltar de la noticia que nos estás compartiendo dos cosas interesantes. Primero, para un niño superar una limitación como esta es muy difícil. Sin duda, así es. Pero por otro lado, la confianza, la seguridad y el empeño que colocan los padres para enseñarle valores como la perseverancia, como para decir tu limitación no te impide. Para que tú puedas perseguir tus sueños. Cuán importante es el acompañamiento y la seguridad, la estima o autoestima que pueden crear nuestro entorno, nuestros padres. Por otro lado, imagínate una niña que tenga esas limitaciones, ese problema. Ella pudo haber dicho, bueno, yo aquí me quedo. Desistir de la vida, ¿no? No puedo avanzar, no puedo alcanzar, todo está en mi cabeza. Y sabes, Carola, yo cuando veo realmente historias como esta, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué estoy haciendo con todas las capacidades, habilidades, incluso con limitaciones que otros tienen y pueden avanzar, y uno que no las tiene? Así es. Parece que no alcanza? Cuando veo, por ejemplo, personas sin manos tocando guitarra con los pies, y yo que tengo 2 manos. ¿Qué tocas? No, realmente nos lleva a preguntarnos. Para conocer un poco más la historia de Isabeli, como te decía, cuando ella tenía 7 años sufrió un ataque cardíaco y un fallo orgánico múltiple, y bueno, tras una fuerte lucha, ella sobrevivió, pero los cirujanos se vieron obligados a amputarle, como veíamos en las imágenes, los brazos, las piernas, después de que le diagnosticaron una meningitis bacteriana. 7 años de edad, muy chiquitita, ¿no? Y luego de recuperarse de la cirugía, ella pasó 2 meses en el hospital y un tiempo en silla de ruedas. Imagínate, como tú decías, la familia, ¿no? Pero qué importante fue la familia, estar al lado de ella, motivarla
motivarla, darle esa fortaleza. Y bueno, después le pusieron la prótesis para ayudarla a caminar y años después se convirtió, como ya lo vimos, en la ganadora de este Campeonato Nacional de Trampolín. Algo, y la nota destaca, algo con lo que ella soñaba hace mucho tiempo. Otra cosa a destacar, un sueño que ella tenía. Claro. Y no por esta limitación de la vida, lamentablemente, que llegó hasta ella se desanimó. Por el contrario, luchó, perseveró y la impulsó. Exacto. Ahora, Carola, nosotros empezamos a morir en vida cuando dejamos de soñar. Los sueños son esa motivación. Ahora, cuando esos sueños bien encaminados, tú le colocas fuerza de voluntad, resistencia, lucha, perseverancia, porque lo que tenemos que resaltar en ella, aquí es un trabajo doble de lo que una persona sin esas limitaciones podría hacer. Más la perseverancia, la disciplina, hace que podamos alcanzar grandes logros en la vida. Así es. Nada se obtiene fácil, la vida es una lucha constante y eso es en todas las áreas. En la vida espiritual sucede lo mismo. Entonces no podemos rendirnos ante la primera limitación, ante la primera dificultad. En la vida hay que luchar constantemente, sabiendo que no estamos solos, que recibimos fortaleza de Dios y mucho más cuando tenemos un entorno que nos apoya. Yo sé que podremos salir adelante. Aun cuando en el entorno se crean condiciones de no apoyo para nosotros, tenemos el poder de Dios para poder alcanzar grandes sueños. Ella logró una meta, un sueño, y nosotros, nuestro mayor sueño, que es alcanzar el cielo, también necesitamos la misma actitud, la misma lucha y la misma perseverancia que ella tuvo. Exacto, perseverancia, qué importante. Antes ya de cerrar con algunos otros detalles de esta linda, inspiradora historia, bueno, recordarte a ti que estás acompañándonos a través de la TV Nuevo Tiempo, la radio, tú que nos sigues a través de internet, envíanos tus comentarios, tus opiniones a través del facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Como siempre, un gusto recibir tu contacto. Y bueno, cerrando la nota y hablando un poco de la familia, Joel, su familia, sus amigos, fueron testigos, como tú decías, del empeño, de la perseverancia, del esfuerzo que Isi, como la llaman cariñosamente, sus familiares, la acompañaron en este duro y largo proceso de recuperación y de adaptación a las prótesis, porque sin duda no tiene todo un proceso de adaptación para que ella pueda ser independiente. Qué bonita es ella, ¿no? Sí, qué simpática. Sí. Y bueno, finalmente que pudiera abandonar la silla de ruedas, ¿no? Todo eso llevó un paso a paso que no fue nada fácil. Es realmente emocionante, y en palabras de ella, realmente emocionante haber ganado y me está tomando un tiempo asimilarlo, dijo Isabeli en una entrevista. Y sus padres también, al dar una entrevista, afirmaron que era inspirador para ellos ser partícipes de la historia de su hija, a la que ellos mismos dicen no encuentran límites para su esfuerzo. Qué lindo, ¿no? Esta joven abrió un canal de YouTube donde comparte su día a día, brinda consejos, Joel, de moda, de maquillaje. Mira qué lindo, ¿no? Para las jóvenes buscando inspirar a, bueno, las chicas de su edad y además a las personas, en este caso, a las jóvenes que pasan también por algo parecido, por esas dificultades. Con más de 1.432 suscriptores, y eso como un dato adicional, millones de visitas además en sus videos, el resultado de la decisión de compartir sus tutoriales y experiencias fue muy positiva. Te leo otra frase textual ya para cerrar de Isabeli. He tenido una reacción que no esperaba, dice ella. Me llegan mensajes de otras personas que atravesaron o atraviesan lo mismo, agradeciendo por transmitirles valores tan fuertes. Todos me animaron a seguir adelante con este proyecto y él agradece, bueno, principalmente a su familia, ¿no? Es interesante. Ella nos enseña a luchar, a perseverar. Muchísimas lecciones. Y nos enseña que no hay límites. Así es. Cuando tú crees que puedes, puedes. Así es. Mucho más como cristianos sabemos de que más allá de la fortaleza, habilidad, más allá de la capacidad que podamos tener, tenemos el poder de Dios. Es así. Gracias allí por esa nota, Carola. Linda historia. Que realmente nos inspira. Sin Justo duda. para hablar sobre la perseverancia. Ahora te escuchamos.
Sí, porque hay muchos que probablemente estén desanimados, de brazos caídos y digan, ya no doy más, yo me quedo aquí. Tomé el camino correcto, sin embargo, ya no hay fuerzas para continuar. Y sabes que historias como estas nos ayudan, sí, nos ayudan de una manera extraordinaria para poder continuar, avanzar en la vida, de poder perseverar en el camino correcto. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Hoy vamos a hablar sobre perseverancia. La historia dice que los acompañantes de Cristóbal Colón, allí en la travesía por aquella tierra que no conocían, a donde ellos iban, ellos se desanimaron allí en el viaje e insistían a Cristóbal Colón a decir, vamos regresando a España. Regresemos. ¿A dónde estamos yendo? Estamos perdidos. No va a haber tierra. Mas él decía, vamos a esperar un poco más. Y el resultado, tú sabes, que llegaron a descubrir una nueva tierra. La diferencia es que Cristóbal Colón en sí estaba yendo para un destino y descubrió otro destino. Sin embargo, cuando nosotros conocemos que el camino que hemos tomado es correcto, tenemos que perseverar porque un día vamos a llegar a ese destino. ¿Sabes por qué? Porque todos en la vida estamos de viaje. Y en ese viaje está lleno de sueños, de ilusiones, de proyectos, de cosas que alcanzar, de objetivos en la vida. Y todo objetivo, todo sueño, todo proyecto demanda de disciplina, demanda de perseverancia, que es la palabra que hoy nos va a acompañar en nuestra conversación, en nuestra reflexión. Porque sabes que perseverancia es la marca de aquellos que alcanzaron grandes cosas en la vida. Más que talento, más que capacidad, más que habilidad, es perseverancia. Nosotros podemos encontrar esta virtud esencial en la vida de aquellos que, por ejemplo, hicieron grandes descubrimientos. ¿Te acuerdas de Thomas Edison? Él 1800 veces intentó hacer un bombillo de luz. Y probablemente uno pudo haberse desanimado y decir, no me sale esto. 1800 veces lo intentó. Cuando para muchos esto era un fracaso, él dijo, para mí solamente fue un aprendizaje, porque 1800 veces yo aprendí cómo no hacer un bombillo. Y después de esas 1800 veces alcancé el éxito, alcancé lo que yo lograba. Y esto no solamente es para los descubridores, esto es para todos los aspectos de la vida. Porque la vida demanda de una lucha constante, demanda de perseverancia. Cuando nosotros vamos al lado espiritual, este asunto es más serio aún. Jesús, hablando de aquellos que alcanzarán la vida eterna, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 13, Él dice, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Ojo la importancia de la perseverancia como una virtud, no solamente para alcanzar logros en la vida, no solamente para perseguir sueños en la vida, sino para alcanzar la vida eterna. Una de las características principales que tiene el pueblo de Dios, los hijos de Dios en el tiempo del fin, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, es la perseverancia. ¿Y sabes qué cosa dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12? Dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa palabra paciencia es perseverancia. Aquí está la perseverancia, la insistencia de los santos. ¿Qué cosa es perseverancia? Perseverar es negarse a quedarse parado en el camino. Perseverar es negarse rotundamente a darse por vencido ante los obstáculos que se pueda enfrentar en la vida. La vida está llena de obstáculos. Nada es fácil conseguir en la vida. Para tener un título, ser profesional, se demanda de noches de desvelo, de esfuerzo, de disciplina, para poder sostener una familia, para poder hacer bien el trabajo, demanda de esfuerzo. Sin embargo, más allá de eso, demanda de perseverancia. Ahora, Jesús dice lo siguiente, en la salvación no es nada diferente,
Porque la vida cristiana es una lucha constante, donde vas a tener dificultades, cosas que no esperabas. Sí, hay cosas inesperadas, mas ante ello tú tienes que sobreponerte y avanzar. Es probable que tú en el camino te canses, es probable que te caigas, es probable que te resbales, es probable que pierdas fuerza, es probable que no quieras más continuar, pero tienes que levantarte, tienes que perseverar, porque dice Jesús, aquel que persevere, aquel que persevere, aquel que se queda, aquel que insiste en el camino cuando tuvo muchas razones para abandonarlo. Estoy hablando para ti, que hasta hoy has encontrado muchísimas razones para dejar el camino, para abandonar el camino, para no continuar. Probablemente una pelea allí en la iglesia, probablemente un problema económico, un problema familiar, una crisis personal. Y eso te está haciendo desistir. Y tú dices, no, yo bajo los brazos, yo tiro la toalla, yo mejor vuelvo al pasado, yo mejor me alejo de Cristo, yo mejor, querido, para un momento allí. La perseverancia en la fe, en la gracia, en la palabra, la perseverancia en Cristo hará que tú y yo podamos alcanzar la salvación. En la Biblia nosotros encontramos varios personajes bíblicos que hoy los llamamos héroes de la fe, pero esos héroes de la fe perseveraron ante las circunstancias más adversas de la vida. No encontramos a ningún héroe de la fe que no luchó. Todos ellos tuvieron que luchar, tuvieron momentos de crisis, tuvieron momentos en que también pensaron desistir, tuvieron momentos en que también se debilitaron, pero es allí donde buscaron la fortaleza del Señor y continuaron. Encuentro, por ejemplo, a un Noé. Durante 120 años perseveró para poder predicar a un pueblo incrédulo, y en esos 120 años construyó el arca. Al comienzo todos lo ayudaban, pero después se burlaban de él, se reían de él. Pero a pesar de eso, perseveró ¿en qué? En las promesas de Dios. Él creyó que iba a haber un diluvio cuando ni siquiera una gota de agua caía del cielo. Él perseveró en las promesas de Dios. Encuentro a un Daniel. Sí, un Daniel que perseveró en su fe, en una tierra extraña. E incluso él estuvo dispuesto a entregar su propia vida al ser lanzado a un foso de leones. Mas él perseveró cuando tuvo muchas razones para desistir. ¿Te recuerdas de José? José es un joven perseverante. Él perseveró en la fe cuando tenía las mayores adversidades. Sus propios hermanos lo vendieron. Él pudo haber dicho, Señor, yo te sirvo. ¿Por qué permites que mis hermanos me traicionen, me vendan? Él fue echado en la cárcel de manera injusta. Él pudo haber dicho, Señor, yo que te sirvo, ¿por qué permites que yo esté en la cárcel de manera injusta? Tú puedes estar preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanta injusticia conmigo? ¿Por qué tanta maldad o por qué tanta crisis? Hace algunos días recibí allí un mensaje en mi página de Facebook de una persona desesperada contándome todas las razones que tiene para desistir y para poder abandonar la fe. Y yo le coloqué aquellos ejemplos que hoy te estoy mostrando. En la Biblia yo encuentro personas que tenían tantos motivos para desistir, pero aún así perseveraron. Es probable que tú estés pasando por una crisis. Es probable que estés pasando por una injusticia. Es probable que te sientas desanimado, pero es momento de levantarse. La vida también consta de caídas. Pero las caídas para nosotros no son fracasos. Un fracaso tampoco te hace fracasado. Las caídas son eslabones para poder subir. Porque cada vez que caes, te golpeas, que sangras, tú aprendes una lección si te levantas inmediatamente y le dices a Dios que pueda ayudarte. Porque aquel que persevere hasta el fin, ese encontrará la salvación. En la Biblia yo encuentro un hombre que me enseña realmente perseverancia. Cuando voy al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice así, hermanos, yo mismo
mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero hago una cosa. Olvido todo lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes quién escribe esto? El apóstol Pablo. Cuando tú revisas la experiencia de Pablo, nosotros podemos decir, Pablo fue un gran apóstol, fue un hombre aguerrido, fue un hombre de fe. Pero tú no revisaste las crisis que pasó en su vida. Fue azotado, fue despreciado, fue encarcelado. Él incluso tenía un aguijón en su carne que él lo cuenta. Y él se fue a Dios a decirle, Señor, quítame este aguijón, esto me molesta. No sabemos si fue un problema físico o espiritual. Pero aún así Dios le dice, bástate mi gracia. Es decir, tú vas a continuar viviendo con esa crisis. Él tenía motivos para no seguir en la fe. Él tenía motivos para renunciar a su apostolado. Él tenía motivos para decir, ¿por qué tanta circunstancia difícil si yo sirvo a Dios? Mas él dice, una cosa hago, olvido todo lo que queda atrás y persevero y continúo y avanzo, porque la limitación lo colocas tú. Dios está de tu parte, Dios te va a fortalecer cuando te falten las fuerzas, pero está en tu voluntad, en tu fe, en tu perseverancia para que tú puedas continuar en la vida. Cuando Pablo pudo haber desistido, él nos enseña que hay una cosa más grande que desistir: perseverar, avanzar, aunque todas las circunstancias estén en nuestra contra. Además, un consejo sabio del libro de Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 8, dice así: es mejor el fin del negocio que su principio. Yo quedé muy impresionado cuando leí este texto. ¿Sabes por qué? Porque aquí Salomón dice, es mejor la llegada que el comienzo. ¿Y por qué? Porque para llegar al final has tenido que recorrer un largo camino. Y ese largo camino ha tenido crisis, ha tenido lágrimas, ha tenido caídas, ha tenido injusticias, ha tenido problemas. Por eso es mejor el final que el principio, porque hay una multitud enorme que comienza el camino. Hay una multitud enorme que abraza la fe cada día. Pero en el camino, uno a uno va desistiendo, uno a uno va abandonando. Oh, querido, la palabra de Dios me enseña que para alcanzar la salvación yo necesito perseverar. ¿Y cómo no colocar aquí el mayor texto que habla sobre perseverancia, esfuerzo y valentía? Un día Dios delegó a uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, llamado Josué, para que pueda hacer entrar al pueblo a la tierra de Canaán. Y cuando voy al libro de Josué, capítulo 1, sabes que yo encuentro una palabra donde parece que Dios insiste en decirle, en colocarle en la mente de su siervo, para que él no pueda desistir fácilmente ante las dificultades que él va a tener. Josué capítulo 1, desde el versículo 6 o del versículo 5, Dios le hace la promesa y le dice, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. El versículo 6 dice, solo te pido algo, esfuérzate. ¿Qué cosa es esforzarse? Es sobreponerse a las dificultades cuando ya no tenemos fuerzas, cuando parece que estamos debilitados, sin fortaleza y sin ganas de poder continuar. Allí viene la palabra esfuerzo. Esfuerzo es colocar nuestras fuerzas incluso que ya no tenemos. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y tú puedes preguntar, ¿para qué se necesita valentía? Bueno, el versículo 8 dice, para que no se aparte de tu boca este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nuevamente, mira que te mando que te esfuerces. ¿En qué consiste nuestro esfuerzo, nuestra parte, nuestra perseverancia en el camino de salvación? En tres cosas. Primero, persevera